Hola, bienvenidos a todos y a todas. Yo me llamo Sofía y soy la profe de las pruebas de acceso a grado medio y grado superior en Implica en Madrid. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora, la dinámica que vamos a coger es que vamos a explicar un poquito qué es un comentario de texto, cuáles son las partes más importantes, por qué es importante y en qué pruebas nos los podemos encontrar. Y al final, pues vamos a tener una parte de preguntas, con lo cual durante mi intervención vosotros podéis ir preguntando lo que queráis. Y al final de todo vamos a dejar un trocito de tiempo para poder contestar todas las dudas que no hayan podido ser contestadas durante la intervención. Así que nada, vamos a empezar con ello, con la presentación, y os voy contando un poco para que os salga un comentario estupendo. A ver. Bueno, os cuento un poquito. ¿Por qué es importante un comentario de texto? Bueno, son las pruebas, las que tenéis aquí, las pruebas que normalmente tienen un comentario de texto. Ahora mismo yo creo que las más habituales y las más importantes, pues casi diríamos que es el tema del grado medio y a eso, que es donde empieza a verse un poquito del comentario de texto, pero se ve simplemente el tema y el resumen. ¿Qué es el tema? Pues ahora vamos con ello, tanto con una cosa como con la otra, y os explicamos más específicamente qué significa hacer el tema de un texto y qué significa hacer el resumen de un texto, ¿vale? Después hay unas pruebas de grado superior y de bachillerato, donde ya vemos un poquito más avanzado el tema del comentario de texto. Ahí en grado superior y en bachillerato lo que vemos es el tema del texto, el resumen, y se añaden lo que serían las características lingüísticas y estilísticas de un comentario de texto. Todo esto lo vamos a ir viendo durante la presentación, ¿vale? Y después tendríamos la EBAU, que sería la selectividad, ¿vale? Lo que ahora básicamente conocemos como EBAU, antes eran las pruebas de acceso a la universidad. En este caso entraría lo mismo que en el grado superior, pero con un poquito más de dificultad, ¿vale? Entonces ya en la EBAU habría que hacerlo todo perfecto, con todos los detalles, y bueno, para eso hay que empezar por lo que vamos a empezar hoy, ¿de acuerdo? Vamos siguiendo. Tema del texto. Hemos dicho que íbamos a ver un poco qué era esto, ¿no? Para hacer el tema del texto y para hacer el resumen, tenemos que tener muy claro de qué va el texto, ¿vale? De qué habla. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es leer el texto completo. Necesitamos entender el significado completo del texto que tenemos para identificar de qué va, ¿no? Que se suele decir y que normalmente es lo que nos va a ayudar o lo que nos va a decir cuál es el tema al final, ¿de acuerdo? Entonces, el tema tiene que estar hecho solo en una frase, ¿vale? Muchas veces confundimos lo que es el tema del texto con el resumen del texto y no hay que confundirlos. El tema va a ser solo una frase y el resumen del texto va a ser bastante más largo, con lo cual necesito que el tema se os quede siempre en una línea, 2 líneas como muchísimo, ¿vale? Y este punto, el del sustantivo abstracto, es muy importante porque normalmente tendemos a escribir igual que hablamos y eso no lo podemos hacer, y mucho menos en un examen. Está prohibido escribir como se habla, ¿vale? Entonces tenemos que acostumbrarnos a utilizar ciertas normas técnicas, como por ejemplo el tema de los sustantivos abstractos, que es uno de los puntos que estáis viendo ahora en la diapositiva, ¿de acuerdo? ¿Qué es un sustantivo abstracto? Pues algo que no puede tocarse y algo que no puede verse, ¿vale? Entonces, para ver un poco cómo sería este ejemplo, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y os cuento lo que hay aquí. Lo que os he puesto aquí es un ejemplo real de alguno de los alumnos con los que tratamos habitualmente y que es muy normal el error que se tiene, ¿vale? Si veis la primera respuesta, es la respuesta convencional que dan muchos alumnos cuando les preguntamos el tema del texto. Directamente cuando van a contestar lo que hacen es escribir. El tema es tal cosa o el texto habla de
tal cosa, ¿no? Como os pongo ahí. El texto habla de que el país está en crisis y por eso tenemos que ahorrar. Esto no es incorrecto porque esté mal dicho, sino que hay que ponerlo de una manera bonita. Si estamos ante una prueba, estamos ante un examen, lo que quiere el examinador es ver que somos capaces de expresarnos de una manera adecuada. Con lo cual, lo que tenéis en rojito de el tema es o el texto habla de, está prohibido usarlo. Lo que os ponga en rojito en la presentación, vamos a tenerlo prohibido, ¿vale? No pasa nada, pero seguramente os va a restar puntuación porque la manera correcta es la que tenéis justo debajo, ¿vale? Es para que veáis que podemos decir lo mismo con unas palabras distintas, ¿vale? Hemos visto antes en la diapositiva anterior que hay que usar un sustantivo abstracto. Entonces, en vez de decir, como tenemos arriba, el tema es o el texto habla, lo que podemos es transformarlo a lo que sería la respuesta que tenemos abajo. La preocupación de la autora, la preocupación sería un sustantivo abstracto, ¿de acuerdo? Y además tenemos otro en esa misma frase, la importancia del ahorro. Preocupación e importancia son dos sustantivos abstractos que nos pueden ayudar a hacer el tema del texto. Con lo cual, si veis, la longitud de las respuestas es muy parecida. En un folio normal seguramente se quedaría en una línea, dos como mucho, ¿vale? Y el contenido es el mismo. Estamos hablando de una crisis y estamos hablando de que es importante ahorrar. Pero lo hemos transformado y lo hemos puesto con una de las premisas que os he dicho en la diapositiva anterior. El tema tiene que estar siempre o tiene que basarse siempre en un sustantivo abstracto y nunca podemos empezar con el texto habla de o el tema es este, ¿vale? Es importante que siempre encontremos esos sustantivos. ¿Qué otros sustantivos abstractos hay? Hemos dicho la preocupación, hemos dicho la importancia, la crisis es un sustantivo abstracto, la empatía es un sustantivo abstracto, la preferencia del autor por es un sustantivo abstracto, las ideas sobre también sería un sustantivo abstracto, ¿vale? Con lo cual tenemos que tener como una lista, podéis hacer una lista de sustantivos abstractos, no hace falta que sea muy grande para que en un examen, cuando os toque hacer el tema del texto, podáis tirar de alguno de ellos para poder hablar de qué habla el texto, ¿vale? Sin tener que usar esa coletilla que usamos muchas veces, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente y vamos a hablar del resumen del texto. Como he dicho antes, no es igual el tema del texto que el resumen del texto, ¿vale? Y esto tenemos que tenerlo muy claro. La primera diferencia, muy grande, va a ser, como os digo, la extensión. Si hemos dicho que el tema del texto tiene que ser una o dos líneas, el resumen del texto va a ser de un tercio del texto o 6-8 líneas. Normalmente 6-8 líneas es la longitud perfecta para hacer un resumen del texto, ¿vale? Pero para hacer el resumen, aparte de la lectura que hemos dicho que teníamos que hacer antes cuando empezamos a leer un texto, una lectura completa para enterarnos bien del tema, al final el tema debe englobarlo todo, ¿vale? Vamos a pasar al subrayado. Y en el subrayado os he puesto esa imagen ahí porque creo que es muy gráfica de lo que necesito que hagáis. He visto mucha gente que subraya un montón de cosas, ¿no? Entonces, el subrayado es solo para las ideas más importantes. Son los datos que necesitáis para contarme la historia, básicamente, ¿vale? Yo necesito que me contéis una historia con lo mínimo posible. Si veis en la imagen que tenéis en el PowerPoint, hay subrayado muy poquito. Y eso es lo que tenéis que tener en cuenta, que de cada párrafo, podéis hacerlo por párrafos para organizaros un poco mejor las ideas, de cada párrafo tengo que sacar una idea. Entonces, para sacar una idea, tengo que intentar subrayar lo mínimo que pueda. Eso es muy importante porque a la hora de hacer el resumen podemos coger una idea de cada párrafo y entonces hacerlo, ¿vale? Con lo cual, recapitulamos que para hacer el resumen tenemos que leer el texto completo, tenemos que subrayar y la longitud debe ser la que tenéis ahí. 6-8 líneas sería lo perfecto en general para cualquier texto que os vais a encontrar en un examen, ¿vale? No pasa nada si son 5 y media. No pasa nada si son 8 y media. Pero vamos a intentar respetar esa longitud, ¿vale? Como os pongo ahí en la diapositiva, solo lo más relevante.
No necesito que me contéis absolutamente todo, porque para contarlo todo tengo el texto completo, ¿vale? Lo que tiene que ver el examinador es que sois capaces de extraer las ideas más importantes de cada una de las partes. El truco que le digo yo muchas veces a mis alumnos es que intenten resumirme una película. En general, todos tenemos una película, dos, tres preferidas, que no sabemos perfectamente, ¿no? Pero si me haces el resumen de una película, el resumen no puede durar 2 horas y media como la película. Hay cosas que te vas a saltar para poder decirme de qué va la película si no la he visto. Entonces, como ejemplo, podéis intentar resumir una película en 6 u 8 líneas, una película que conozcáis bien, y tiene que ocurrir que la persona que no haya visto la película sepa perfectamente de qué va. Quizá no es relevante en un momento determinado el personaje, no lo sé, se da un golpe con el coche, ¿no? Pero sí es relevante quizá a quién conoce después, ¿no? Entonces tenéis que coger todas esas partes que necesitáis para que yo entienda la película sin haberla visto, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo de lo que sería un resumen de una película de la manera que yo os estoy diciendo, ¿vale? La respuesta normal como antes y la respuesta que a mí me gustaría que dieseis en un examen y que los examinadores quieren. Como siempre empezamos con la coletilla. Si veis, tanto en el tema del texto como en el resumen, generalmente utilizamos ese tipo de coletillas y siempre me habláis de la película trata, el texto trata. No, lo que quiero aquí es que quitemos esa coletilla. Y luego además quiero que veáis, tanto en un ejemplo como en el otro, las diferencias que tenemos. Porque en el primer ejemplo, la película trata de unas personas que tienen superpoderes y se juntan para luchar y salvar el mundo y se repite mucho el y, la conjunción y. Esto no podemos hacerlo, ¿vale? Tenemos que encontrar la manera de decir las cosas sin repetir tanto las palabras. Entonces os pongo debajo lo que sería una respuesta más correcta a la hora de hacer un examen, tanto por el comienzo, que no tenemos que utilizar la película trata, como hemos hecho antes en el tema, como por el uso de las palabras. En vez de hablar de personas, hablo de superhéroes, porque la película va de superhéroes, ¿no? No solo de personas, sino que esas personas tienen bueno, un don o una profesión o como lo queráis llamar, ¿vale? Hablo de superhéroes porque es de lo que va la película, ¿vale? Quito tanta conjunción y como tenemos en el primer ejemplo, y salvar el mundo, y se juntan, ¿vale? Y simplemente digo que se reúnen con la intención de salvar el mundo, por lo que necesitarán unas gemas o para lo que necesitan unas gemas. Entonces, cuando escribáis en cualquier tipo de texto que tengáis que redactar vosotros mismos, necesito que intentéis no repetir palabras. Sé que es algo pesado, pero lo mejor que podéis hacer en un examen es repasar siempre que podáis lo que escribís. Porque muchas veces cuando se corrigen los comentarios de texto y estamos en clase y podemos hacer alguna prueba, los alumnos mismos os dais cuenta de que realmente habéis repetido muchas cosas. Y cuando los profesores preguntamos, muchas veces nos decís, jolín, pues es verdad, ¿no? Que a lo mejor podía haberlo dicho de esta manera, podía haberlo dicho de esta otra. Con lo cual, siempre que escribáis algo, repasad, ¿vale? Ya sabéis que en el comentario de texto, en el resumen, que es donde estamos, hemos dicho que nos quitamos las coletillas, la que está en rojo en el power de la película trata, o la película va, o el texto dice, o la autora dice. Todo eso intentamos quitarlo, ¿de acuerdo? Vale, vamos a continuar. ¿Qué más tenemos en un comentario de texto? En el resumen del texto, estas son cosas que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Hemos hablado un poco por encima de lo que sería ese comentario de texto y ese resumen, pero creo que estas son las partes más importantes a la hora de hacer un resumen. Primero, hay que ser breves. Como os he dicho, para cualquier texto, más o menos 6 u 8 líneas sería estupendo, ¿vale? Sería una longitud muy buena para cualquier tipo de examen, ya sea en la ESO, en bachillerato, en grado medio, superior o en selectividad también. Hay que ser breves pero concisos, ¿vale? Que no se os olvide nada que sea importante para contarle al examinador de qué va ese texto, ¿vale? Que al final es lo que estamos contestando. Por otro lado, hay que ser objetivos, es decir, en un resumen estamos contando de qué trata el texto y cuáles son las cosas que ocurren en ese texto. No vale que en un comentario de texto me digáis yo creo que, yo opino que, o que deis alguna información
sin fundamento, ¿no? Entonces necesito que todo lo que digáis esté contenido en ese texto, ¿vale? Y por último, utilizar nuestras propias palabras siempre. Sé que a veces es algo difícil porque muchas veces los alumnos te dicen, ¿cómo no voy a utilizar palabras del texto si tengo que hablar de ello, ¿no? Me resulta complicado. Bueno, no es que no podáis utilizar ninguna palabra del texto, porque si no sería imposible resumirlo. Pero sí que necesitamos que aprendáis a transformar las frases como hemos hecho ahora en el resumen que acabamos de ver de la película, ¿no? Al final estamos diciendo lo mismo, con la misma longitud, pero lo que estamos haciendo es transformar esa frase. Entonces, buscar sinónimos sería muy bueno, por ejemplo. Sinónimos para decir lo mismo que dice el texto de otra manera. Evidentemente vamos a necesitar igual utilizar palabras del texto. Siempre, eso nos tiene que preocupar. Pero no podemos copiar directamente del texto, porque si no, el examinador no nos va a poner la nota que nos estamos mereciendo, ¿vale? Nos encontramos también, quizá esta es la parte más complicada, las características lingüísticas y estilísticas. Esto va más destinado a un grado superior, a un bachillerato o a una selectividad, a una EBAU, porque sí que es verdad que la complicación que tiene ya, pues bueno, no suele darse ni en la ESO ni en las pruebas de acceso a grado medio o en un grado medio, con lo cual esto sería para un nivel un poco más avanzado ya. Vamos a ver un poco los puntos, ¿vale? Pero bueno, de aquí destacar cuáles son las cosas de las que tenemos que hablar. Siempre tenemos que hablar del tipo de texto, que ahora echamos un vistazo a eso juntos. Y bueno, básicamente es decir, si es un texto pues narrativo, argumentativo, expositivo, es decir, hay muchos tipos que ahora revisamos juntos. El tipo de lenguaje, culto, cuidado, coloquial, porque yo os pongo un ejemplo. Si estamos hablando de un periódico, ¿cómo creéis que sería el lenguaje? Pues en general el lenguaje de un periódico va a ser cuidado. Al final son personas que están trabajando en ello y que tienen que cuidar el lenguaje, pero un lenguaje en el periódico no sería muy difícil, muy culto de comprender, porque se intenta que las noticias lleguen al mayor público posible, con lo cual lo que debe ocurrir es que el lenguaje en un periódico sea fácil de entender. Puede haber algunas cosas más técnicas porque la noticia lo requiera, pero en general lo que se va a buscar es llegar a cuanta más población, mejor. Eso sería lo ideal, ¿vale? ¿Qué ocurriría en un texto científico en el tipo de lenguaje? Pues todo lo contrario, estaríamos hablando de un lenguaje muy específico que se dirige básicamente a la comunidad científica y en ese caso lo que ocurriría sería que sería un lenguaje mucho más complicado de entender, con muchos más términos, muchos más tecnicismos. Un tecnicismo es una palabra que pertenece a un campo, ¿no? Por ejemplo, pues, no lo sé, esternocleidomastoideo, que es una palabra de las más largas que tenemos nosotros en el diccionario, pertenecería al campo de la medicina. Entonces sería un tecnicismo de la medicina, ¿no? Del campo de la medicina. Y eso entraría dentro del lenguaje culto, seguramente, de un texto científico con un lenguaje culto. Y relacionado con esto iríamos al nivel de dificultad de comprensión del texto. En el nivel de dificultad no tenemos que pensar solo en si es o no complicado para nosotros, porque al final no está dirigido solo a nosotros, ¿no? Es decir, es lo que hablábamos del tema del periódico. En un periódico el lenguaje tiene que ser, como hemos dicho, cuidado, pero fácil, ¿no? Y en general va a ser así. En un científico va a ser cuidado y además culto, con lo cual para la mayoría de la población va a ser un poco complicado de entender, que es lo que quiero que vosotros veáis. Cuando hablo de dificultad de comprensión es para el público en general, no solo para nosotros, ¿vale? Y tenemos que hablar siempre también de las funciones del lenguaje y de las figuras literarias, que son dos cosas que vamos a repasar ahora un poco, ¿vale? Lo primero que hemos dicho que teníamos que ver antes es el tipo de texto. Entonces, en el tipo de texto yo os he puesto ahí dos columnas con lo que sería lo más importante en cuanto al tipo de texto, ¿vale? La modalidad textual, que lo tenéis en azul. La modalidad textual puede ser todas las que tenéis ahí. Una narración. Una narración es, en general, bastante fácil de ubicar porque es como un cuento. Yo siempre pongo de ejemplo un cuento, ¿no? Hay unos hechos, hay un personaje, un narrador que va contando esos hechos y unos espacios
y un tiempo donde se da todo esto, ¿vale? Entonces, en un comentario de texto narrativo sería muy importante ubicar lo que acabamos de decir. Personajes, narrador, un espacio y un tiempo, ¿vale? Sería realmente bastante fácil de identificar. Una descripción. ¿Qué va a haber en una descripción? Si yo intento describiros ahora mismo cómo es una habitación o cómo es una persona, la manera más fácil de hacerlo sería con muchos adjetivos. Para que vosotros imaginéis una imagen de una persona o de un lugar, necesito muchos adjetivos. Muchos para poder deciros cómo es esto o cómo es aquello, ¿vale? Con lo cual, un texto descriptivo va a ser característico que tenga muchos adjetivos. Un diálogo, el diálogo es fácil. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver los diálogos con ese guión que va diciendo cuando un personaje habla o cuando otro contesta, ¿vale? Puede ser un diálogo indirecto también, nos podríamos encontrar con eso, ¿vale? Entonces, en vez de poner el guión y que un personaje después de un guión diga, bueno, pues soy Sofía, ¿no? Profesora de las pruebas de acceso, en uno indirecto, en un diálogo indirecto, lo que ocurriría es que el texto diría, ella dijo que era Sofía, profesora de las pruebas de acceso, ¿vale? Al final se está dando un diálogo igual donde yo me comunico con vosotros, pero no se hace con los guiones convencionales, ¿vale? Y luego la exposición y la argumentación, que son los dos últimos que tenéis en azul, son parecidos, ¿vale? Suele haber aquí bastante problema para identificarlos, pero una exposición simplemente expone los hechos, es decir, es lo que yo estoy haciendo. Yo estoy haciendo ahora una exposición y simplemente os estoy contando cómo sería un comentario de texto. Simplemente, no me estoy metiendo en valoraciones personales de si está bien hacer un comentario de texto, si lo vais a necesitar en vuestra vida diaria. No salgo de lo que es el tema académico, no me meto en lo personal, ¿no? Una argumentación podríamos decir que se mete un poco en lo personal y lo que ocurre con la argumentación es que al final el autor, la persona que está hablando, que en este caso sería yo, da su opinión sobre algo. En una argumentación siempre hay una tesis de la que se parte, un tema del que se parte, y luego una serie de argumentos que están a favor o en contra de una idea. En una exposición eso no existe, simplemente estamos contando cosas. Sin embargo, en una argumentación nos posicionamos o el autor se posiciona en un lado o en otro. ¿De acuerdo? Y si nos vamos a la otra columna que tenéis al lado, el tema o disciplina a la que pertenece, nos metemos más ya en el tipo de texto. Antes hemos hablado del periodístico. Y hemos dicho en el periodístico que, por ejemplo, tendría un lenguaje muy accesible para toda la población. Hemos hablado del científico humanístico también, que hemos dicho que sería un poquito más complicado. Y luego nos encontramos con el literario. El literario también es fácil de reconocer. ¿Por qué? Pues porque estaremos hablando de narración, poesía o teatro. Básicamente eso serían los literarios, narración, poesía o teatro, ¿vale? Y luego estaría el publicitario, que pasa un poco como el periodístico. La publicidad lo que intenta es llegar a cuantas más personas mejor, con lo cual necesito que el lenguaje de la publicidad no sea muy técnico, porque entonces no estaré llegando a todo el segmento de la población a la que necesito llegar, ¿de acuerdo? Y otro muy técnico sería el último que tenéis ahí, jurídico administrativo. Si os habéis leído alguna vez alguna ley, que habrá algunos que sí y otros que no, vais a ver que el lenguaje que se utiliza es muy específico, muy específico y en ocasiones muy difícil de entender porque se mezclan, bueno, esa manera de hablar un poco de castellano antiguo en muchas leyes y además muchos tecnicismos de los que hemos hablado antes, muchas cosas que son propias del ámbito jurídico administrativo, con lo cual es muy normal que si os leéis un texto administrativo jurídico tengáis que buscar en el diccionario los términos. Es algo a lo que no le tenéis que tener miedo. No hemos hablado antes de esto, pero si hacéis un texto y obviamente en un examen no vais a poder, pero bueno, si tenéis la posibilidad y tenéis que practicar ello, el tema también, si encontráis en un texto palabras que no conocéis, no tengáis miedo de buscarlas en el diccionario. Bueno, en el diccionario, muchos tiraréis de Google también, ¿no? Pero quiero decir, tenéis que saber qué significan todas las palabras para poder hacer todo el comentario de texto completo, ¿vale? Vamos a pasar a las características lingüísticas. Esto también suele traer bastante problema, ¿vale? Pero al final
No es muy difícil, ¿vale? ¿Cuáles son muy comunes? Por ejemplo, la primera que tenéis, que es emotiva o expresiva, es muy común en un texto argumentativo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que en un texto argumentativo el autor se posiciona a favor o en contra de algo. Eso significa que vosotros vais a notar de alguna manera que él está de acuerdo o que él está en desacuerdo con algo, con lo cual está expresando los sentimientos que él tiene. Sentimientos o emociones. Yo diría más en este caso casi sentimientos, ¿no? Que se ve mejor. Pero bueno, podéis ver que está defendiendo algo o está rechazando algo. Y eso sería muy propio de los argumentativos. Debajo tenéis otra función, representativa o referencial. Y eso va relacionado con la exposición de hechos, con el texto expositivo. No significa que únicamente esté en el texto expositivo. Cuidado, os estoy dando ejemplos para que veáis un poco cuál sería esa función y cómo podríamos identificarla. Con lo cual, la representativa o referencial es simplemente dar un dato. No lo sé. Ha llovido hoy en Madrid. Pues yo os estoy dando ese dato que es así, que es objetivo y os lo estoy contando tal cual en el texto, ¿vale? Así sería la función representativa o referencial. Fática o de contacto. Esta es más complicada porque al final, si veis los ejemplos que tenéis ahí, sería una que probablemente yo tendría con vosotros a lo mejor en esta exposición, ¿no? Preguntándoos si me estáis escuchando, si os escucho yo. Es decir, estamos intentando mantener una conversación y yo intento comprobar que vosotros estáis ahí realmente y me estáis escuchando, ¿vale? ¿Dónde se podría ver una fática o de contacto? Pues a lo mejor en un texto que fuera un diálogo, ¿vale? Entre los personajes se podría ver más fácil esa función. Pasamos a la conativa o apelativa. Bueno, lo que está intentando el autor en este caso es influir o aconsejar de alguna manera a la persona que está escuchando o que está leyendo el texto, con lo cual también es muy representativa de los textos argumentativos, porque bueno, al final, como hemos dicho, en un texto argumentativo el autor puede mostrarse a favor o en contra de algo y bueno, al final, pues sí, lo que está mostrando es una opinión y de alguna manera te está dando argumentos para que tú te posiciones, ¿no? Y probablemente le gustaría más que te posicionases en su parte que en la contraria, pero está intentando convencerte de algo, ¿no? Si, por ejemplo, estamos hablando de una crisis y, bueno, como la que estamos sufriendo ahora, ¿no? Por ejemplo, con el tema del coronavirus. Si estamos hablando de ello y el autor hace un texto sobre ello, ¿no? Sobre las medidas que se tomen, y al final lo que nos dice en el texto, al final del todo, es debemos luchar todos juntos para conseguir los objetivos. Esa frase de debemos luchar juntos es conativa o operativa. Estoy intentando que el lector entienda que tenemos que luchar todos juntos. Estoy intentando que el lector se una, por así decir, a luchar conmigo. Eso sería una conativa o operativa. La poética o la estética, que es la siguiente que tenéis, también es bastante fácil de reconocer. ¿Por qué? Porque se utiliza un lenguaje muy bonito y ahí es típico usar las figuras literarias, que hay muchas, que luego vemos un par para recordar un poco, pero lo que hace es que el texto lo adorna mucho, lo hace muy bonito, ¿vale? Entonces suena pues muy literario, ¿no? Es como con muchos adornos. Y la metalingüística es simplemente hablar del propio lenguaje, ¿no? Si hay un texto que va sobre el propio lenguaje, entonces es que la lengua habla de la lengua, por así decir. Y lo que está hablando, como hay el ejemplo que tenéis, es una definición, pero puede ser una definición o puede ser un ensayo o un escrito entero sobre la lengua, sobre el lenguaje, por ejemplo, que se utilizaba antes y el que se utiliza ahora, ¿vale? Esa sería un poco la temática. Figuras literarias que hemos dicho antes. Lo relacionamos un poco con la función que acabamos de decir, ¿no? La función eh, que se dedica un poco a adornar, ¿no? A hacer más bonito el texto. Entonces, yo os he puesto aquí dos que son la metáfora y la siguiente que vamos a ver ahora, pero hay muchísimas más, ¿vale? Entonces, es verdad que según el texto pueden salir unas u otras, pero también es cierto que la metáfora es de las que más se repiten, ¿vale? Entonces, ¿qué intenta hacer la metáfora? Establece una relación de semejanza entre una cosa y otra. Nos va a nombrar dos cosas que no son iguales, pero que para el autor son parecidas, ¿no? Entonces, tenéis ahí dos ejemplos. El ejemplo primero, tus ojos son verde selva,
El autor lo que está intentando decir es que el color de los ojos de esa chica o de ese chico le está recordando a la selva, al color verde de la selva, que puede ser distinto para vosotros que para mí, pero al final lo que está ocurriendo es que al autor en ese momento le recuerda a ese color de la selva, ¿vale? Y una metáfora también sería la siguiente que tenéis. En la siguiente lo que hace es que a una chica que tenga el pelo oscuro o a un chico que tenga el pelo oscuro, ¿vale? Esa oscuridad la relaciona con la noche, con lo cual la cabellera no está hecha de noche. La cabellera le recuerda a él al color de la noche, ¿vale? Eso sería una metáfora, una relación de semejanza que establece el autor con dos cosas que son totalmente distintas, perdón, unos ojos o el color de unos ojos con el color de la selva y un color de un cabello, del cabello de una persona con el color de la noche oscura, ¿vale? Y luego otra de las figuras literarias que sale mucho sería la personificación. Y esta, en general, cuesta un poquito que lo podamos sacar, pero es muy fácil, ¿vale? Atribuye al final unas cualidades que son propias del ser humano a objetos que son inanimados la mayoría de las veces, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el primer ejemplo que tenéis, la luna me sonreía, la luna no sonríe. Que la luna le sonría al autor puede querer decir pues, que está teniendo en ese momento un momento agradable o una sensación agradable mirando la luna, pero la luna no puede sonreír. Sonreír es una cualidad humana. Igual que en el segundo ejemplo, el reloj nos grita la hora. El reloj no grita en ningún caso. En todo caso, lo que está ocurriendo probablemente en el texto es que el autor quiere expresar que se está acabando el tiempo, se nos está yendo el tiempo de las manos y por eso el reloj me grita, me recuerda la hora, ¿vale? Pero gritar sigue siendo una cualidad de una persona humana en todo caso, ¿vale? Pasamos a lo siguiente y vemos qué os van a evaluar en un comentario de texto. A ver, lo primero es la expresión, ¿vale? No lo he puesto ahí, pero creo que es obvio. Es decir, el examinador quiere ver cómo os estáis expresando, cómo os podéis expresar. Por eso os decía que muchas veces solo es cuestión de tener cuidado de transformar las frases, de cambiar un poco las palabras, de no repetir expresiones para poder hacerlo realmente como ellos quieren, ¿vale? No hace falta que diga que el primer punto es fundamental, igual que el segundo. Limpieza y orden. Intentad, por favor, no tachar mucho, no usar mucho tipes tampoco, ¿vale? Todo lo que podáis, pensad bien antes de escribir, daos cuenta de que estáis en una prueba que seguramente para todos vosotros sea muy importante y es muy importante que cuidéis las formas también, ¿vale? Por eso limpieza, orden y caligrafía son los primeros puntos que tenéis ahí reflejados, ¿vale? Tenéis que escribir todo lo bien que podáis en todos los sentidos y en eso entrarían esos tres primeros puntos. Después la coherencia y cohesión, que queda muy bonito, pero muchas veces no sabemos cómo trasladarlo luego al papel. Algo coherente y cohesionado es un texto que tiene un hilo conductor, ¿no? Al contar una película, como decíamos antes, no puede ser que empiece por la mitad, luego me vaya al final, luego a los primeros 25 minutos, después cuento el principio, ¿vale? Lo que necesitamos es que realmente haya un orden y que las ideas vayan relacionadas unas con las otras. Para eso, igual, tenéis que volver a leer el texto cuando termináis, porque muchas veces somos humanos, nos saltamos algo, nos equivocamos, no ponemos las cosas como debemos. Entonces, tenéis que leerlo y tener claro que efectivamente todas las ideas, todos los párrafos son coherentes, es decir, están hablando de lo que queremos hablar y están cohesionados entre sí, tienen un hilo conductor que nos ayude. Justificación de las características. Ahí me refiero a las características lingüísticas que hemos visto antes. Es decir, si yo le estoy diciendo al examinador que estoy viendo una metáfora, no puedo decirle que veo una metáfora y no ponerle cuál es. Hay que justificar absolutamente todo. Si yo le digo al examinador que el lenguaje es culto, tendré que decirle por qué creo que es culto. Si yo le digo que existe la función del lenguaje conativa o apelativa, tendré que ver o tendré que demostrar por qué estoy diciendo eso, ¿vale? Con lo cual, en lo que son las características lingüísticas, siempre tenemos que justificar todo eso que le estamos poniendo en el examen, ¿vale? Y os pongo el último punto en mayúscula
porque es algo con lo que yo peleo mucho, pero es realmente muy importante, ¿vale? La ortografía y las tildes. Sé que muchas veces no nos damos cuenta, pero necesitamos para los exámenes que vayáis muy preparados en ese sentido, porque depende de los examinadores, es verdad, pero en muchos exámenes, y depende de los exámenes, claro, en muchos exámenes restan por cada tilde, pues no lo sé, 0,2, 0,3, lo que sea, pero eso significa que a lo mejor 8, 9, 10 fallos ortográficos os pueden restar un punto o más, o sea, se puede llegar a suspender un examen por la ortografía, y esto estoy hablando de lengua y estoy hablando de cualquier otra asignatura, da igual que estemos en física, matemáticas, no sé, en ciencias, me da exactamente lo mismo. Las tildes es algo que no podéis dejar pasar, ¿vale? Así que necesitamos que identifiquéis muy bien cómo van acentuadas las palabras y dónde llevan las tildes cada una de ellas, porque de verdad que es una cosa que lo llevan muy a rajatabla, se lo toman muy en serio y nosotros, por lo tanto, también nos lo tenemos que tomar en serio, ¿vale? Así que, bueno, por mi parte ya estaría. Entonces, lo que necesitamos ahora es ver un poco si habéis tenido dudas, si podemos contestar alguna de las preguntas y en el caso de que no sea así, pues daríamos por terminado, ¿vale? Dejadme revisar un momento. Vale, bueno, si tenéis alguna duda igualmente podéis escribir sin problema, ¿vale? Porque yo ahora me quedo un poquito y os voy contestando si necesitáis alguna aclaración de algo de la webinar, ¿vale? Así que, bueno, me alegro de que hayáis estado aquí, de que hayamos podido compartir este ratito y nada, espero veros pronto y que os animéis mucho con los comentarios de esto.